Cita textual. Un encuentro con las letras y sus autores. Cada libro, una cita. Cada autor, una historia. Cita textual. Con un libro bajo el brazo, o dos, o tres, o más, inquieto entre guitarras, inspirado e inspirador, anda para todos lados dando letra. La cita de hoy es con Alejandro Canito Frías. La demencia del abuelo. El otoño ya estaba adentrado, era mayo, uno de los primeros días de mayo. Y por suerte en este lado del mundo contamos, incluso en pleno invierno, con cálidos días de sol, que no son como para andar de remera manga corta, pero sí para un pullover livianito, una campera como mucho. Fue hace 4 años, un sábado para ser más específicos, cuando mi abuelo tomó una silla y encaró para la puerta de calle. Mi viejo fue quien lo vio, porque era la siesta y yo estaba echado en mi cama tratando de dormir, mi hermana había salido y mi vieja se había sentado debajo del árbol del patio a leer. Mi viejo le preguntó a mi abuelo a dónde iba, y él le dijo con total soltura que se iba a sentar en la vereda a ver pasar a los muchachos. Ya nos habíamos acostumbrado a esas cosas raras con las que mi abuelo nos sorprendía. La demencia senil había comenzado a manifestarse paulatinamente hacía un tiempo, y de a poco lo fue apartando de nuestro mundo. El problema era que a nivel físico estaba muy bien, así que con frecuencia nos daba grandes sustos, como cuando lo descubrimos subido a una rama del árbol del fondo tratando de cosechar manzanas, aunque se trate de una mora híbrida que ni siquiera da moras. Ese día lo tuvimos que bajar entre los 4. En otra oportunidad, metió algo de ropa en una maleta y salió diciendo que tenía que tomar un colectivo a San Rafael. Mi papá, a quien confundió en ese momento con un amigo suyo, lo acompañó caminando varias cuadras, yendo hacia a donde mi abuelo quería ir, hasta que de un momento para otro reconoció a mi viejo y le preguntó a dónde iban. A la casa, le respondió, y tomaron un taxi de regreso. Eso era lo mejor que podíamos hacer, dejarlo que siguiera en su fantasía y acompañarlo para evitar que se lastimara. Por eso, esa siesta de mayo, mi papá lo acompañó hasta la vereda, acomodó la silla y lo dejó ahí sentado, bajo el sol. Por supuesto, nos fuimos turnando para vigilarlo. Mientras estuviera ahí sentado, no había problema. Pero si de repente se paraba y comenzaba a caminar, no podíamos dejarlo solo. Como a las 2 horas, mi abuelo se puso de pie, tomó la silla y entró a la casa. Llevó la silla a su lugar y después fue a la cocina preguntando si podía comer algo porque tanta velocidad le había dado hambre. ¿Qué velocidad?, le preguntó mi viejo mientras le daba unas galletitas dulces y un poco de yogur de frutilla que le encantaba a mi abuelo. La de los muchachos pedaleando, ¿no los viste?, preguntó con unas migas escapándosele de la boca. Por suerte la mami me avisó, agregó mi abuelo. Si no, me los perdía. Qué bueno que pudiste verlos, le respondió mi papá, con total naturalidad, como le respondíamos siempre al abuelo, tratando de que no se incomodara, o peor, que se pusiera mal si de repente descubría que había estado extraviado en su demencia. Ese episodio, como tantos otros, no fue más allá y pasó a formar parte del anecdotario del abuelo y sus delirios que se incrementaron en el último año. La demencia lo fue consumiendo y su cuerpo, ya cansado, también comenzó a rendirse hasta que por fin, hace unos meses, el abuelo murió. En familia se decidió cremar al abuelo y arrojar las cenizas, un poco en Rivadavia, donde tuvo la finca, otro tanto en Cacheuta, el lugar que eligió para vivir de grande, cosa que no pudo ser por su demencia, lo que obligó a traerlo a nuestra casa, y otro poco en Séstola, el pueblo en el que había nacido y vivido hasta los 6 años, cuando la guerra y el hambre expulsó a su familia para América. Por distintos motivos se decidió que fuera yo quien viajara a llevar las cenizas del abuelo, y por una cuestión de precios de los pasajes, lo hice en el verano nuestro, el invierno en Europa. Estuve unos días en Roma
y luego tomé un colectivo a Séstola, donde conocí a gente anciana que aún recordaban a mi bisabuela y su prole. Pregunté si todavía estaba en pie la casa en la que había nacido mi abuelo y me dijeron que sí, que ahora vivía una familia del sur y me indicaron cómo llegar. La casa se notaba antigua y dudé en llamar a la puerta, pero en un momento esta se abrió y salió una mujer que me preguntó si era el bisnieto de la señora Ricci. Como en cualquier pueblo chico, la noticia de mi presencia había volado. La mujer me invitó a pasar y arrojamos las cenizas en el fondo de la casa, bajo un añoso manzano. Después me invitó a tomar un té, y en la charla surgió el tema del Giro d'Italia, en el que había una etapa en la que a veces los competidores pasaban por la puerta de la casa. Me ahogué con el té que tenía en ese momento en la boca. Cuando me recuperé, le pregunté cuándo habían pasado por última vez por allí, y sencillamente me dijo que hacía menos de un año, a principios de mayo, en una hermosa tarde de primavera, y que lo recordaba muy bien porque nunca se enteró de dónde venía ni quién era el viejito que esa tarde estuvo todo el tiempo sentado en la puerta de su casa mirando pasar a los competidores y que después tomó su silla y así como había llegado, se fue. Y nunca más lo volvió a ver. Polacco per Tadej Pogačar, ci siamo! Eccolo il momento che attendevamo dall'inizio di questa tappa. Tadej Pogačar questa volta non va. De Alejandro Canito Frías, La demencia del abuelo. Un'accelerazione impressionante, alzandosi anche sui pedali perché vuole fin da subito fare il vuoto ed è questo che sta facendo la maglia rosa. Cita textual. Estamos en comunicación con Alejandro Canito Frías. Antes que nada queremos conocerte. Canito, ¿quién sos? Hola Laura, ¿quién soy? Qué buena pregunta. Estimo que puedo ser editor, escritor, periodista, docente aunque ya no ejerza, padre, hijo, bueno, estimo que amigo, buen amigo, varias cosas, por ahí ando. ¿Y por qué Canito? Es una cosa que nos preguntamos todos. Cuando yo era chico había un dibujito animado que el papá y el hijo eran dos perros y el padre le decía al hijo, Canito, hijo mío, ¿viste? Como diminutivo de Can. Y mi vieja me empezó a decir Canito y un día traspasó los muros de la casa al barrio y yo dije, bueno, del barrio no sale. Después traspasó los muros del barrio y así sucesivamente. Y hay gente en varios países, en varias provincias que me conoce como Canito. Es Canito y Canuto, estamos hablando, los dos perritos de Hanna-Barbera, ¿puede ser? Exacto, los mismos de Hanna-Barbera. Qué buena memoria, sí, esos mismos. De ahí viene Canito. Resuelto este misterio, esta intriga social, queremos conocerte en tu faceta como escritor y como editor también. ¿Por qué escribís? ¿Qué te motiva a escribir? Yo creo que la motivación surge a partir de la necesidad de expresarse que cualquier ser humano tiene y cada uno encuentra los canales, cada persona encuentra los canales a través de los cuales hacerlos, ¿no? Creo que me dedico a la literatura como me podría haber dedicado si hubiera estudiado las técnicas necesarias al cine, a las artes plásticas, a la danza, no creo porque soy bastante tronco bailando, pero incluso creo que desde cualquier trabajo se puede aplicar la creatividad y esa creatividad tiene que ver con la necesidad de ser, ¿no? De una forma de estar en esta vida. Y escribo así como con memoria desde la secundaria. Yo empecé cambiándole las letras a las canciones. Me parecía muy divertido cambiarle la letra a las canciones que escuchábamos y hacerlas en referencia, reescribirlas en referencia a las materias que teníamos. Y después, bueno, uno empieza a trabajar en publicaciones de la escuela secundaria y después en los 90, hace muy poquito, se hizo un rescate de aquella primera revista en la que trabajamos, la Gogol, y desde entonces ya no paré. Pero sí tengo muy en claro un momento, en todo caso dos momentos. Uno, cuando estábamos haciendo el curso de ingreso para entrar a la secundaria y la profesora que teníamos alabó mucho un texto que yo había escrito. Eso fue, lógicamente, en séptimo grado, cuando tenía 12, 13 años y estaba por salir de la primaria. Pero un poquito tiempo antes yo leí El extranjero de Albert Camus y la verdad que sentí que cuando cerré ese libro sentí la necesidad de decir,
¿no? De contar cosas. Y la verdad que me sentí muy impulsado a manifestarme a través de la escritura en ese primer momento. Estimo que por esos dos motivos, ¿no? Es interesante esto que decís, después de que te cayó ese rayo existencialista que es Camus y su extranjero, sí, te animaste a encararlo y has andado por todos lados, porque no solo has estado ocupándote de la publicación de revistas, en las que además de editor has participado como redactor, también en la novela y en el cuento has estado explorando. Nos interesa que nos cuentes un poco de esta vasta carrera y esta obra literaria que tenés. Como toda persona que empieza por la literatura, o por lo menos la mayoría de las personas que empiezan por la literatura lo hacen desde una expresión protopoética, ¿no? Pretendiendo escribir poesía. Y durante un tiempo escribí poesía, pero me empecé a animar con los cuentos y allá por el 90 me dieron un premio por un cuento, un premio provincial. Imagínate que yo era muy niño todavía, ¿no? Tenía 20 años y fue un gran empujón eso. Y de ahí empezaron a aparecer propuestas de trabajo en revistas. Bueno, las revistas en Mendoza duran muy poco tiempo, ¿no? Duran 5 o 6 años, salvo ese hito maravilloso que es la revista Cero, que duró como 20 años. Así que trabajamos, a lo mejor hacíamos 5 o 6 años una revista y desaparecía esa revista y hacíamos otras. Y en el medio produciendo cuentos, ¿no? Me incliné más por la narrativa porque me siento más cómodo, me parece que es la forma en la que yo puedo encontrarme mejor con lo que quiero decir. Y el salto creo que es hasta, si se quiere, natural, ¿no? Un día escribís un cuento muy largo y sentís que el personaje necesita más desarrollo, que la acción da para más, y cuando querés acordarte, escribiste una novela. Así que, digamos que ha sido un camino, voy a decir una barbaridad, pero ha sido un camino sencillo, ¿no? De recorrer de aquellos primeros palotes literarios en la secundaria hasta hoy, sencillo en cuanto a progresión en el estilo, mejorar, si se quiere, la calidad de lo que uno escribe y sentirse bien y cómodo con el resultado final. Ha fluido y te ha resultado sencillo adaptarte y propiciarlo para con vos mismo. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los tópicos, las temáticas que atraviesan tus historias, ya sea a través de los cuentos, de las novelas, en la narrativa en general? ¿Qué temas elegís? ¿Qué personajes te agradan? Me gustan los personajes que tienen conflictos externos e internos, fundamentalmente internos, ¿no? Pero que puedan expresar a través de su conflicto algún hecho o algún estado psicológico o lo que fuera que represente a la sociedad. Creo que la literatura es eso, básicamente. Los personajes se construyen a partir de esas dicotomías, si se quiere, a veces, ¿no? Una careta por fuera y una verdadera intención por dentro. Me interesa mucho mostrar la perversión del ser humano, ¿no? La perversión en el sentido de digo una cosa y hago otra, pero no en los personajes específicos, sino en la narración en general, ¿no? Y después me gustan los personajes estos cotidianos, ¿no? No vas a encontrar en mi literatura uno de esos personajes apartados del mundo real, qué sé yo, un académico que vive en su caja de cristal o un poeta que vive en su delirio individualista. Yo creo que la intención final es mostrar a la sociedad. Y a través de eso, cuando terminas los cuentos, uno nunca se propone hablar de un tema, ¿no? Al menos yo no me lo planteo así. Yo lo que quiero contar es una historia. Me parece que la literatura, esto lo vengo repitiendo, y especialmente cuando hablo de literatura dedicada a niños, a niñas, a las infancias y a la juventud, la literatura se justifica en sí misma. Si yo quiero hablar sobre un tema en particular y dejar un mensaje moral y ético a través de lo que escribo, me parece que estamos escapando el vizcachazo, ¿no? Creo que la literatura se justifica en sí misma, y después que eso resulte en un cuento, no sé, que atraiga por otros lados, que no sea específicamente el tema que uno eligió, eso ya va a depender de quienes lo lean, ¿no? En el 2003, ese año, gané el Vendimia, y uno de los cuentos que integraban ese libro era Serie B, cuya única intención mía era mostrar cómo un billete pasaba de mano en mano, y cada una de esas manos, cada una de esas personas que lo recibía tenía una historia personal y particular, y alguien lo interpretó como una metáfora del menemismo, ¿no? Una metáfora que hablaba en contra del menemismo. Entonces, creo que los temas los encuentra quien lee, y las historias, las tramas, las encuentra quien las produce. Voy a preguntarte, teniendo en cuenta esta perspectiva que tenés, sin pretensiones, sin esas ambiciones de alguna moralina en el trasfondo de tus cuentos, sino que el lector, la lectora, participe activamente, interprete y termine de dar sentido a
lo que escribís, necesito preguntarte, por supuesto, sobre tu proceso creativo. ¿Cómo escribís? ¿Cómo lo desarrollás? Hay varias formas. Algunas veces me lo he preguntado a ver cuál de todas esas formas me resulta más productiva en todo caso, y creo que todas van por el mismo lugar. Yo soy bastante caótico para escribir como para leer. Yo leo lo que vaya llegando a mis manos. No es que por periodos me concentro en una lectura, en un autor, una autora o una estética en particular. Y creo que esa estructura caótica de lectura también se refleja en la estructura caótica de producción. Como toda persona que trabaje con la literatura, voy tomando notas, voy mirando lo que va sucediendo, a ver de dónde se sacan historias. Esto no quiere decir que yo reflejo la realidad, si ninguna de las historias que yo cuento van por el lado de retratar biografías o historias que realmente pasaron, sino que son la mixtura de una experiencia, ¿no? Entonces, por momento ahí se te disparan ideas que lógicamente con el tiempo tenés que ir mejorando, ¿no? No es que tuve una idea y me senté a escribirla. Si bien soy caótico a la hora de la producción, de pensar en un texto, cuando me siento a escribirlo, tengo mi mapita, si se quiere, un mapita conceptual, un mapita de personaje, un mapita de tiempos, especialmente cuando se trata de novela, ¿no? Pero hay como una idea ya armada a la hora de sentarme a producir. El proceso previo es muy caótico, una cosa de acá, otra de allá, una idea que se dispara y que después queda olvidada, o una idea que uno ya creía descartada y de repente aparece de nuevo con otra perspectiva. No soy estrictamente religioso, si se quiere, a la hora de producir, sino que más bien me dejo llevar por los tiempos y las necesidades que vaya teniendo. Además de escribir, te has dedicado a editar y has sido parte de Ediciones Culturales Mendoza. Te quiero preguntar sobre esa experiencia y sobre las perspectivas actuales para la publicación de libros físicos que ves en la provincia. Yo creo que la necesidad de laburar como editor surge también como consecuencia de un camino recorrido, ¿no? Por allá, por las primeras experiencias con revistas y con producciones escritas, siempre me interesó mucho mostrar lo que se estaba haciendo y no quién lo estaba haciendo, ¿no? Priorizar el qué y no quién. A mí la estética me gustaba o no, si el mensaje me gustaba o no. Lógicamente hay cosas que yo no voy a reproducir de ninguna manera, no, mensajes que no voy a reproducir. Para mí la difusión de la literatura mendocina es, te diría que primordial. Alguna vez me preguntaron, llevas 40 años laburando con esto y tenés apenas 8 libros publicados. Y sí, porque yo no creo en la necesidad de publicar un libro por año individualmente cuando hay tanta literatura buena que se está haciendo en la provincia, ¿no? Y esto de literatura buena que se hace, que se hizo y que seguramente se hará, tiene que ver con a lo mejor la otra parte de la pregunta. Publicar en Mendoza hoy, lo voy a decir y a lo mejor a alguien no le parezca tal cual, pero no es un gran desafío publicar hoy en Mendoza. El desafío es sacar un buen texto, ¿no? Una buena producción. Y creo que hay muchas buenas producciones, ¿sí? Acabamos de publicar, me convocaron de la EDIUNC, la editorial universitaria, para hacer una antología de cuento mendocino, y la verdad es que cuando te pones a pasar el tamiz y a tratar de dejar una cantidad mínima y máxima de escritos y de cuentos, lamentás todo lo que queda afuera, ¿no? En la antología esa hay solamente 19 autores y autoras, y digo solamente porque una antología de buenos cuentos hechos en Mendoza en el siglo XX podría tener 3 o 4 tomos. Sí me parece que no hay una tradición en Mendoza, estoy convencido, no hay una tradición en Mendoza del concepto de edición y corrección, el proceso que un libro tiene que llevar, ¿no? Como para que atraiga desde un montón de lados y en todo caso que mejorara la historia en función de lo que escribió la persona que la creó. Me parece que con el tiempo se va a entender esto y se van a empezar a editar más libros en Mendoza. Publicar se publican un montón. Editar más libros en Mendoza es un proceso que todavía nos debemos. Estamos conversando con Alejandro Canito Frías, editor, periodista y escritor, y queremos preguntarte, Canito, ¿a dónde podemos leerte? ¿A dónde podemos conseguir tus libros? Y además enterarnos de los talleres literarios que habitualmente ofreces. En las redes sociales vas a encontrar una información de talleres y otras actividades que estamos haciendo, porque también hacemos algunos espectáculos. Estamos con Gustavo Maturano y Willy Martínez haciendo un espectáculo en torno a las canciones de Víctor Heredia. Y respecto de la lectura, hay una página, tengo mi propia página, si la googlean así como Alejandro Frías, y si no Alejandro-Frías, aparece.
Por suerte, Google me da bola. Parece cuando googleas eso aparece mi nombre y mi página ahí de toque. Y ahí hay algunos textos sueltos, algunos que aparecen en libros, especialmente en El Gol con la Mano del Chueco Martino. El Gol con la Mano está ahora en las librerías, lo mismo que Habitación 945, lo podés conseguir en algunas librerías. Si no, a través de las redes sociales te comunicás directamente conmigo. Hay libros que ya no están, Los Mataperros, estamos viendo de hacer alguna reedición porque la gente lo sigue pidiendo y ya se acabó esa edición, esa tirada. Y también la obra que escribimos en conjunto con Daniel Fermani, Barro de Domingo, también está agotada, así que bueno, lamentablemente no están ahora en las librerías. Hay en las librerías libros míos, es cuestión de ir a pedirlos nada más. ¿Qué te causa el hecho de sentarte a escribir por un lado y qué te provoca leerte después? Me leo poco, debo confesar que me leo poco. Cuando sale publicado un libro, lo releo mínimo 8 o 10 meses después. Me siento a echarle una lectura y demás. La verdad es que me produce mucha satisfacción, aunque el texto que esté produciendo no sea un texto con muchas felicidades ni alegrías, aunque sea un texto sórdido, oscuro. Uno siempre está creando un mundo a la hora de producir literatura, como un gran Dr. Frankenstein sabe que está creando un monstruo, pero que ese monstruo puede cobrar vida. No sé si es tan feliz la analogía que estoy haciendo, pero sí me siento en mi salsa cuando estoy produciendo mis propios textos, ¿no? O cuando estoy investigando para alguno en particular, o cuando estoy hablando con la gente, pidiéndole información. Digo, producir un texto necesita un desarrollo que por ahí la otra vez necesitaba tener una información concreta respecto de qué pasaba con determinados niños o niñas en situación de asilo, ¿no? De estar en contextos de encierro, y le pregunté como a 3, 4 personas, sociólogos, policías, abogados, y eso también es parte del proceso de escribir, y me siento muy cómodo y muy contento cuando pasan esas cosas, ¿no? Cuando estoy en el proceso. Una vez que está hecho el texto, peor, una vez que está publicado, de alguna manera tomo distancia y prefiero dejarlo ahí que repose, porque uno no se da cuenta de los errores o de las buenas cosas que escribió si no se aparta un poco, y ese apartarse es dejar por lo menos que pase un año para volver a leerlo. Ha sido una charla más que agradable esta con vos, Canito. Te agradecemos muchísimo el rato, el tiempo para conversar con nosotras y participar de esta cita textual. No, les agradezco infinitamente el laburo que están haciendo por difundir la literatura de Mendoza y a las personas detrás de esa producción que viene desde hace 2 siglos. Así que hay muchísimo por laburar, y ustedes están aportando no un grano de arena, un pedazo de montaña. Cita textual. Un encuentro con las letras y sus autoras y autores. Cuando mis papás discuten por las afeitadoras. Yo sé que no es bueno que los grandes discutan. Eso lo hemos charlado algunas veces con los chicos y las chicas en la escuela, y a nadie le gusta que sus padres y sus madres discutan. Yo siempre les digo que una cosa es que discutan y otra es que se peleen, pero para ellos es lo mismo. Y aunque les insista en que no es igual, ellos nada. Pero yo creo que eso es porque no conocen a mis papás. Porque mis papás suelen discutir, pero nunca se pelean delante de nosotros. Yo sé que a veces pelean, se les nota, cuando andan así medio con cara de enojados y no se hablan. O se hablan, pero no se miran a los ojos. A veces ni siquiera se miran. Pero eso es cuando pelean, que nunca lo hacen delante de mis hermanos o de mí. Lo que sí hacen es discutir. Y a mí me gustan esas discusiones, porque a veces son muy graciosas. Entre ellos se dicen cosas graciosas, o por lo menos cosas con las que piensan que están atacando al otro y que a mí me causan gracia. Como recién, que estaban discutiendo por las afeitadoras, que es una discusión que se repite varias veces, porque mi papá Daniel es muy despistado y a veces utiliza las afeitadoras verdes, que son las de mi papá Esteban, porque compran de distinto color justamente para no confundirse. Pero ya lo dije, mi papá Daniel es muy despistado. Entonces a veces se afeita con una afeitadora verde en vez de con una azul. Y cuando mi papá Esteban se da cuenta, sale y pregunta así, con tono medio de acusación: ¿quién ha usado la afeitadora verde? Y mi papá Daniel se hace el distraído, y todos sabemos que mi hermano, que se llama Jorge, no ha sido quien usó la afeitadora verde, porque las de él son rojas y nunca se equivoca. Entonces mi papá Esteban vuelve a preguntar y mi papá Daniel dice: tal vez yo la he usado, no me he dado cuenta. Y mi papá Esteban le dice: pero no puede ser, que no te des cuenta.
Tampoco es para tanto, le responde mi papá Daniel. ¿Cómo que no es para tanto?, le reprochan mi papá Esteban. Y ahí es cuando se empiezan a decir cosas graciosas. Porque mi papá Esteban le dice, bueno, si no puedo tener mis propias máquinas de afeitar, entonces me dejo la barba y el bigote. Y a mí me causa gracia pensar cómo quedaría él con barba y bigote. Pero mi papá Daniel parece que no le hace mucha gracia, porque le dice muy serio, ¿sabés que los hombres con barba y bigote no me gustan? Y mi papá Esteban le dice, entonces respetemos las cosas de uso personal de cada uno. Y lo dice así, tal cual, cosas de uso personal. Entonces mi papá Daniel suele decirle que todas las cosas cuando una persona las está usando son, en ese momento, cosas de uso personal. Y mi papá Esteban lo mira con una cara muy chistosa, que es la que pone cuando quiere hacerse el enojado. Y le dice que no se haga el payaso. Y entonces yo sí me río, porque los veo a los dos, a uno barbudo y al otro como payaso. Yo sé que a Mónica, que es mi hermana, también más grande, porque yo soy la más chica de las tres, le hace gracia, porque a veces lo hemos charlado. Pero cuando mis papás están discutiendo, siempre intenta que yo no escuche, así que busca la forma de que me vaya a mi habitación. Pero hoy no. Hoy se puso seria y justo cuando mi papá Daniel estaba diciendo «déjate de molestar», así con signos de admiración, ella apareció en la sala y les dijo «¿pueden dejarse de discutir que ya van a ser las 7:30?» Y los dos la miraron y se sonrieron y vieron que sí, que eran casi las 7:30 y que les quedaban menos de 30 minutos para ponerse bonitos, como dice mi papá Daniel. Porque a las 8 llega Jorge y su novia, que se llama Fernanda, y que ya ha venido otras veces a mi casa y nos conoce a todos, pero esta es la primera vez que viene a cenar oficialmente, como dice Mónica, para hacerlo enojar a Jorge. Y a mis papás les gusta eso de ponerse bonitos cuando vienen visitas. Y a mí me gusta cuando discuten así. Son muy graciosos. Gracias por acompañarnos en esta cita textual. Conducción y producción, Laura Lescano. Grabación y edición, Marcos Lucero y Julián Carballo. Puesta en el aire, Cristian Cía. Nos leemos pronto. Quédate con la programación habitual de Radio Nacional Mendoza Quino, tu radio.